Bueno, aquí podemos ver una serie de circunstancias o bueno, de procesos más bien que dan en la putrefacción de alimentos. Bueno, ¿quién me puede decir qué tipos de microorganismos pudieron identificar? ¿De dónde creen ustedes que surge la descomposición de estos alimentos que vimos en el video? Así es como que el tiempo que le dan las bacterias para que se lo coman, se lo Bueno, descompongan. en algunos casos podemos hablar de bacterias. La pregunta sería, ¿los alimentos ya tienen esas bacterias? Bueno, dice Juliana, pregunta justamente eso. ¿Serán de los mismos alimentos? ¿Ellos ya contienen en sí las bacterias que van a generar esa descomposición? Profe, yo conozco algunos alimentos que tienen unas propias bacterias, que por eso es que esos Ujú, alimentos pues, toca lavarlos y hacerles un proceso de limpieza y eso. ¿y cómo llegarían esas bacterias a esos alimentos? Digamos, si algunos alimentos vienen de algún animal o Cuan- alguna fruta que tenga un Cuando procedimiento muy de crecimiento algo raro, pienso yo. ¿No Mm, podrían ser de los cultivos? De los Algo mismos, o sea, del así. mismo suelo, cuando se ok. cultivan las frutas y las verduras y todo. El suelo, alguien coloca aquí del aire. Muy bien, Samuel, cuando los tocamos con nuestras manos, ¿cierto? Pero principalmente resulta que esas bacterias y esos microorganismos los encontramos en los factores abióticos como el aire, como el agua, como el suelo, ¿cierto? Y los alimentos están todo el tiempo, pues obviamente en contacto con estas, bueno, con estas sustancias, ¿sí? Con estos medios. Por ejemplo, hace muchos años atrás, cuando se trataba de dar explicación a de dónde provenía la vida, se hablaba justamente de este proceso de putrefacción, de este proceso de descomposición de las sustancias. Y en alguna época hubo una teoría que decía que pues que la vida procedía de lo inerte, ¿cierto? De las cosas que no tenían vida, hablando, por ejemplo, de un pedazo de carne. Entonces se decía que, por ejemplo, de un pedazo de carne provenían los gusanos, provenían, bueno, una serie de organismos que, bueno, a raíz de que van a salir de un trozo de carne en descomposición.
Y se hizo un experimento precisamente para demostrar que cuando la materia orgánica no está en contacto mm, con el aire, con el oxígeno del aire y bueno, en general, con todo lo que el aire puede tener, que a través del aire se mueve. Entonces se notaba que efectivamente no pasaba nada, ¿sí? No pasaba nada. ¿Por qué? Porque ahí fue donde se empezaron a dar cuenta que esa descomposición, que todo esto era producto, ¿sí? De la interacción entre las sustancias y las bacterias o los microorganismos que podía traer, ¿no? El aire. Ahora, no solo el aire. Hay una gran cantidad de microorganismos presentes en el agua. No sé si ustedes se alcanzaron a dar cuenta en una de las imágenes, había como un microorganismo medio nadando en una sustancia acuosa. El agua que tiene malas características, que por ejemplo no es potable, es un agua que no se ha tratado y no se han eliminado justamente esos microorganismos, trae como consecuencia que aún al lavar, por ejemplo, si usted lava una manzana con un agua que no es adecuada, lejos de hacerla apta para el consumo, lo que está generando es que tenga más microorganismos que por un lado van a generar esos procesos de putrefacción, pero por otro lado, si llegan a su estómago, pues le van a generar unos problemas de infección gastrointestinal. ¿Por qué? Porque el agua también le puede proveer, digámoslo así, de esos microorganismos que luego van a traer la descomposición de estos alimentos. Entonces, como podemos ver ahí, no es cosa de un día. En el caso de la leche hablamos de las bacterias del ambiente, del aire, ¿sí? Del aire, porque ustedes ven que el vaso de leche estaba ahí, expuesto, ¿cierto? A las bacterias del aire. Entonces, eso fue lo que empezó a generar la putrefacción. Recuerden inclusive ustedes que la leche tiene una cadena de frío, ¿no? Y los lácteos, y hay una cantidad de alimentos que tienen unas cadenas de frío. ¿Por qué tienen esas cadenas de frío? Mencionaban algunos que los alimentos, sobre todo de origen animal, pues obviamente ya vienen con una serie de microorganismos que no necesariamente son nocivos, pero que están ahí y que se van a encargar de ese proceso de descomposición. Por esa razón se tienen en los refrigeradores, en las neveras, porque esas bacterias, esos microorganismos por lo general son mesófilos o necesitan unas temperaturas mayores para poder hacer sus procesos. La carne perfectamente puede estar congelada 6 meses hasta un año y no pasa absolutamente nada. En los polos se han encontrado alimentos, ustedes saben que allá hay científicos que van haciendo, digamos, como sus procesos de investigación y se ha encontrado que hay personas que han dejado allá alimentos y han podido durar 50 años y se encuentran igualmente frescos como si estuvieran en el primer día. ¿Por qué? Porque las temperaturas bajas les impiden a este tipo de bacterias poder hacer su proceso de descomposición. Entonces los alimentos no se descomponen. Hay alimentos que pues obviamente requieren de este tipo de temperaturas para mantenerse por más tiempo. Por esa razón es que es tan importante cuidar la cadena de frío, que cuando se va a comprar, por ejemplo, a un supermercado, la cadena de frío se pierde en el momento en que usted saca el alimento del refrigerador, ¿cierto? Usted llega ya, compra, por ejemplo, un queso, yogur, leche, lo saca del refrigerador, carnes, salchichas y demás, en el que se lo saca, ya se está perdiendo la cadena de frío. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hacer la compra, llegar acá lo rápido posible y volver a colocar esas sustancias en la nevera, en el refrigerador. Hay personas que van y hacen un mercado, se demoran todo el día dando vueltas por un lado y por el otro, meten, digamos, los alimentos en el baúl del carro, donde lo que hacen es generar más calor y ya empezamos un proceso de putrefacción. A veces se demora mucho en guardar el mercado, en colocarlo en el lugar, no que inmediatamente se dañe, porque pues nuestra temperatura no da para eso. Eso pasaría, por ejemplo, en ciudades como Cartagena, como Santa Marta, San Andrés, que tienen unas temperaturas muy altas
y estos alimentos cárnicos y derivados lácteos no van a durar mucho tiempo porque esos procesos están mucho más rápido debido a que las bacterias encuentran una temperatura óptima para trabajar. En el caso de los enlatados, pues ya se manejan otro tipo de sustancias que son conservantes y preservantes. Estos alimentos han sido tratados de una manera diferente, con compuestos químicos que les dan la posibilidad de mantenerse más tiempo, igual también tienen una caducidad y una vez un alimento enlatado, o sea, se abre la lata, ¿sí? Hay que consumir esos alimentos en el menor tiempo posible debido a que estos alimentos pueden, o sea, la lata como tal puede oxidarse y eso genera que el alimento también deje de ser óptimo. Entonces, cuando usted destapa un alimento enlatado, tiene que sacarlo inmediatamente, porque empieza el proceso de oxidación de la lata y eso también puede generar sustancias en los alimentos que pueden ser nocivas, tóxicas para nosotros. Bueno, entonces fíjense cómo los microorganismos no solamente están asociados a la parte, digámoslo así, de elaboración, de la producción de algunos alimentos, sino que tienen mucho que ver con sus procesos de descomposición y esos procesos de descomposición en la carne se llaman putrefacción, ¿sí? Sobre todo en las proteínas se llaman putrefacción. Bueno, voy a compartirles la pantalla para que miremos algunos de los alimentos o algo más bien algunos de los microorganismos que son propios de de estos procesos de putrefacción y de descomposición. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez hablar de la salmonela o ha escuchado ese nombre, salmonela? ¿Nunca? Ok, la salmonela es una de las bacterias. Ah, bueno, el señor Serrano sí había escuchado hablar de ella. La salmonela es una de las bacterias más peligrosas porque nos genera problemas de gastroenteritis, ¿sí? Es decir, unas infecciones a nivel gastrointestinal bastante fuertes. ¿Y a qué se debe o bueno, dónde se puede tener esa bacteria? O, Serrano, tú que has escuchado hablar de ella, ¿en qué sustancias es posible encontrar la salmonela? ¿Ni idea? Bueno, Profe, básicamente, ¿quién habla? ¿Mauri? dice que viven en los intestinos de los animales. Ajá. Básicamente la Profe, no, salmonela, no dice que aquí dice que viene el res, de la carne del pollo, los huevos, las frutas, la carne de cerdo y los germinados y las verduras. ajá, se puede encontrar en diversos alimentos, principalmente en la carne de res y en la carne y en el pollo. Entonces, esta salmonela genera una enfermedad que se llama salmonelosis, salmonelosis. Y pues es delicada porque la afectación que puede traer a nivel gastrointestinal es bastante fuerte. Entonces, es de cuidado y aparece precisamente cuando esa cadena de frío se ve afectada, ¿sí? Y por esa razón, pues hay como el inconveniente. Salamanca, ¿por qué necesitas anotar? Ok. Entonces, esa es una de las características que podemos, esta es una de las bacterias que podemos encontrar asociadas a la descomposición y a la putrefacción de los alimentos. Por otro lado, tenemos las bacterias Clostridium. En este caso, la Clostridium perfringens es una bacteria que tiene que ver con la descomposición de los alimentos lácteos. También se puede encontrar en otro tipo de alimentos. Es una bacteria que está en el aire. De hecho, dentro de las Clostridium
hay diferentes tipos de bacterias. Hay algunas que son, eh, em, digamos, se utilizan en términos benéficos, que, como las que se encargan no, de la fermentación de la leche para producir mantequilla, que es la Clostridium butyricum. Pero dentro de del mismo tipo de bacterias, hay otras que se encargan de hacer descomposición. Ustedes pudieron ver en el video cómo es la descomposición de la leche. Entonces, a medida que van aumentando la cantidad de bacterias, entonces ciertas propiedades de la leche se van perdiendo, a nivel proteico y se genera pues esta putrefacción. Los Bacillus cereus también son bacterias que hacen parte de la descomposición de los alimentos. Fíjense que lo que les decía hace un rato, dentro de un mismo tipo de microorganismos se pueden encontrar los que sirven para la producción y los que sirven para la putrefacción. Los lactobacilos son los que se encargan de generar alimentos derivados de la leche como el yogur y el kumis. Pero estos otros bacillus que se llaman Bacillus cereus son bacilos que se encargan de procesos de descomposición, de procesos de putrefacción. Los estafilococos generalmente tiene que ver con alimentos que tienen mucha proteína, es decir, con em, lácteos, derivados lácteos, carnes y generalmente en productos, como dice acá, elaborados con cremas pasteleras, que son alimentos ricos en proteínas. Entonces, esta Staphylococcus es una bacteria también muy, muy delicada de manejar. De hecho, cuando se hacen pruebas científicas para mirar si una sustancia tiene propiedades antibacteriales, generalmente se prueba en dos tipos de bacterias. Una es esta, la Staphylococcus aureus. ¿M? Es una de las bacterias en las que más se prueba, porque resulta que estas bacterias tienen la capacidad de hacerse fácilmente resistentes a los antibióticos. Entonces, se aplica un antibiótico y resulta que si no se aplica adecuadamente, no se combate la bacteria adecuadamente, ella se hace resistente y sigue su proceso de reproducción. Entonces puede generar infecciones muy fuertes en el organismo y difíciles de controlar precisamente por esa capacidad que tiene de resistir ante diferentes antibióticos. Otra bacteria que tiene que ver con la descomposición y la putrefacción es esta, la Listeria monocytogenes. Está en la mayoría o se puede presentar en alimentos precocinados. Cuando se compran, por ejemplo, los nuggets de pollo, que son para mantener refrigerados. Si no tienen esa adecuada refrigeración, lo que les decía, mantener la cadena de frío y demás, este tipo de bacteria, listeria, pues puede llegar a desarrollarse y también genera enfermedades importantes en los alimentos que son refrigerados, o sea, básicamente en lo que tiene que ver con cadenas de frío y lo que les decía hace un rato, ¿no? Alimentos que están en conserva, que son ahumados, que son precocidos, ¿sí? Que tienen justamente esa característica, ahí se puede encontrar este tipo de bacteria. Por otro lado, y en último lugar, tenemos a la Escherichia coli. Es más conocida como E. coli, ¿sí? La mayoría no le dice su nombre completo, sino simplemente E. coli. Esta E. coli prolifera, de hecho es una bacteria que hace parte de nuestro sistema, digamos, de la flora de nuestro organismo, lo que llamamos flora y fauna intestinal. Ahí está esa bacteria, E. coli. Cuando usted toma un alimento poco cocinado, ¿sí? Hay personas que les gusta la carne término medio. Para mí esa carne está, porque alcanza, o sea, cuando hacen el corte de la carne se ve roja, pero hay personas que dicen que pues esa es la forma de consumir la carne. Esas carnes que son crudas, que son poco cocinadas,
El caso, por ejemplo, del sushi, que el sushi es pescado crudo, ¿cierto? Eh, Básicamente tienen, si no han sido manipuladas adecuadamente, pueden contener este tipo de bacteria. La carne de cerdo, por ejemplo, es una carne que debe cocinarse muy, muy bien porque puede tener este tipo de bacteria. Y, ok, Steven, puede tener este tipo de bacteria y esa bacteria genera problemas a nivel gastrointestinal también bastante delicados. Esta es la otra bacteria con la cual por lo general se prueba alguna sustancia para determinar si tiene capacidad antibacteriana. ¿Sí? Son esas dos, la Staphylococcus aureus y la Escherichia coli. ¿Por qué? Porque estas bacterias, vuelvo y repito, se hacen muy resistentes y hacen parte de nuestra flora intestinal. Entonces, cuando una persona toma un agua contaminada, em, consume una carne que no está bien procesada, que no está bien cocinada. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Trayendo más de estas bacterias. Y al traer más, las bacterias van a proliferar, se van a reproducir y van a generar pues todo el inconveniente a nivel gástrico. A veces es de control, ¿cierto? O sea, que le dé una diarrea, que le dé un dolor de cabeza, que haya un proceso de deshidratación y bueno, se controla con suero y con algunos medicamentos, digamos que sirva para eso. Pero a veces puede ser muy fuerte, generando enfermedades que quedan de por vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, las gastritis, las úlceras que también tienen que ver con este tipo de cosas, pues que ya son enfermedades más crónicas y que se vuelven, digamos, persistentes en el tiempo en un organismo. Y también la encontramos en las aguas contaminadas, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el manejo de las aguas, con esas aguas reposadas que traen este tipo de microorganismos. No solo son las bacterias las que hacen parte de estos procesos, ¿no? También vimos que hay hongos, el moho, ¿sí? El moho es un hongo, ¿sí? Y pudimos ver ahí cómo iba creciendo el moho, por ejemplo, en una naranja, en la cáscara de una naranja, y hay varias características, los protozoos también, y los protozoos vienen del agua. Los protozoos generan enfermedades muy, muy delicadas a nivel gastrointestinal. Entonces, por eso les decía que se habían visto ese que estaba como nadando. Ese es un protozoo, ese no es ni una bacteria ni un hongo. Y los protozoos tienen movilidad, los protozoos, de hecho, dentro de los protozoos no hay nada positivo para nuestro organismo. O sea, uno no habla de un protozoo benéfico, sino que generalmente los protozoos nos van a generar problemas a nivel gástrico y enfermedades pues que van a traer pues siempre como consecuencias negativas para nosotros. Entonces, así es en términos generales lo que tiene que ver con la descomposición de los alimentos. Entonces, ¿de dónde vienen esos microorganismos? De aguas contaminadas, del aire, del suelo. Sí, por lo general, pues nosotros vamos a encontrar que en nuestra casa, pues van a estar en contacto sobre todo con aire, de pronto no con el agua, porque el agua es potable, el agua, digamos que ha sido liberada de todos estos microorganismos aquí en la ciudad, ¿no? Eso no pasa en otros lugares. Y pues en el aire sí vamos a encontrar una gran cantidad de microorganismos que se van a reproducir y son los que van a generar esa putrefacción. Ahora, ¿cómo identificamos la putrefacción en un alimento? ¿Cómo ustedes identifican que un alimento está en descomposición? Hay varias maneras, ¿no? Por el color Cuando de... les Por el color. Empecemos por por el ahí, olor. por el color. Ok, por el olor. Karen, ¿tú qué dijiste? No, está sin sonido. No se te entendió nada. Yo que por el color también. Ah, ok. Entonces, sí, claro, es evidente en el color. Por ejemplo, un banano. En los bananos es súper fácil ver la descomposición por el color. La cáscara del banano va cambiando, ¿cierto? Va pasando de un color amarillo, verdoso, hasta llegar a un color totalmente negro, ¿sí? Eso es parte de la descomposición.
Ahora, dentro de eso también hay unos procesos químicos porque están involucradas las enzimas, que son unas sustancias, unos compuestos que van acelerando como también todos estos procesos eh, que se dan. Y hay una parte que es producto de reacciones químicas de oxidación que se van dando también con los alimentos. Entonces, digamos que esa parte no es tan biológica, no es de los microorganismos, sino que es del oxígeno del aire. El oxígeno del aire va oxidando algunos alimentos, como en el caso del banano, pero también, por ejemplo, genera oxidación de los azúcares de la manzana, de la pera, que no se pueden dejar expuestas al aire cuando ya se han pelado, porque pues van a generar también esos procesos de oxidación. Ahí no hablamos de putrefacción, sino de oxidación y es más una reacción química. Decían por el olor, claro, estas sustancias en descomposición van generando unos olores fétidos, olores pútridos que se llaman, y pues son olores evidentes y esto. Pero resulta que hay que tener mucho cuidado cuando yo me guío por el color y por el olor. Hay unas carnes y hay unas personas inescrupulosas que utilizan unos nitratos, que son unas sales químicas, y se las aplican a las carnes. Entonces las carnes quedan muy, muy rojas, muy rojas. Y a pesar de que la carne pueda estar en un proceso avanzado de descomposición, bueno, no tan avanzado, intermedio de descomposición, la persona no lo puede identificar ni por el color ni por el olor, porque han sido, digámoslo así, maquilladas, por decirlo de alguna manera, para que no se note esa putrefacción. Entonces, por eso las carnes deben tener un color natural. Si usted ve que una carne es como demasiado roja, desconfíe, porque muy posiblemente tiene estas sales y no podemos saber qué tan, pues, tan avanzado está su nivel de putrefacción. ¿Sí? Igual las carnes ya cuando se pudren totalmente, pues cambian de color, ¿no? También pasan de ser rojo como a un verde, ¿sí? Y un determinante o una forma definitivamente de comprobarlo es el sabor, ¿sí? El sabor de los alimentos que están en descomposición cambia, ¿cierto? Si usted va a comer una fresa, por ejemplo, y se nota el cambio de sabor en la fresa cuando está como que ya pasando así, así digamos, a vista se vea bien, y usted la prueba y dice, no, esto sabe raro, ¿sí? Esto sabe raro. Hay alimentos que uno, de pronto tú no los puedes identificar por el color ni por el olor, pero apenas tú pruebas, por ejemplo, una carne que aparentemente se ve bien, pero tú la pruebas y dices, esto sabe raro, inmediatamente es importante dejar de consumir el alimento. O sea, no es que, ay, no, pues, quién sabe, algo le habrán echado, me la como. No, porque muy seguramente al poco tiempo van a empezar a verse las consecuencias del consumo de un alimento que no está, pues, en las condiciones óptimas para hacer comida. ¿Listo? Profe, ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algún comentario? Dime, profe, Brian. pues antes cuando íbamos al colegio, mi mamá me partía el banano con un cuchillo y por el tiempo de la casa hasta el descanso, eso se iba descomponiendo, se iba poniendo negro. Exacto, ese es un proceso de oxidación. En el caso, por ejemplo, del banano, más que el que se descomponga, es que se oxida. Entonces, este tipo de alimentos que se oxidan, para poderlos conservar, se les debe colocar un ácido. Entonces, se les debe colocar jugo de limón. Cuando por ejemplo, se tiene una manzana que se corta en rodajas para hacer alguna preparación y esa preparación se demora, es decir, no es que ya voy a utilizar las manzanas o ya las voy a cocinar. Entonces, lo que se hace para evitar la oxidación de estos alimentos es colocarles jugo de limón, ¿sí? Ahora, hay personas que no les gusta. Entonces, en ese caso, el consumo de ese tipo de frutas y sobre todo cuando se parte, es, es, mm, es que debe ser inmediato, ¿sí? Debe ser inmediato o colocarle limón para que no se vaya a oxidar. En ese caso, es mejor llevar la fruta entera, es mejor llevarla con su cáscara que lo protege, digamos, de la oxidación,
y consumirla, no partirla, sino dejarla bien. Otra cosa también es importante que tiene que ver con la contaminación de los alimentos es precisamente, bueno, tú mencionabas ahorita algo y es el hecho de utilizar, de que a veces los implementos que se utilicen para la elaboración de algún alimento, para cortarlos, para lo que sea, tienen que estar también muy limpios, ¿sí? No que, pues se cayó al piso, pues no importa, recojámoslo y ya usted recogió ahí un montón de bacterias, recogió un montón de microorganismos del suelo y con esa misma, entonces empieza a cortar, y obviamente que esto también va a traer eh, dificultades, ¿sí? Dificultades para el organismo. Entonces, pues de eso quería hablarles hoy con respecto a que los microorganismos no solamente están asociados a la producción, sino también a la descomposición y a la putrefacción de los alimentos. Hasta aquí, entonces, lo que tiene que ver con la microbiología blanca, o sea, hay muchos más aspectos de microbiología blanca, hay muchas otras cosas que se pueden aprender con respecto a cómo influyen los microorganismos a nivel industrial, pero bueno, eso casi que es una carrera, entonces no, o casi no, es una carrera, así se llama, microbiología industrial. Entonces, no podemos durar 5 años hablando de todo lo que tiene que ver alrededor de los microorganismos y la industria. Por ahora, pues vimos algunos aspectos importantes y sobre todo en la industria de los alimentos, que es una de las que más se ve beneficiada y afectada a la vez por este tipo de microorganismos. Vamos a pasar a otro tipo de biotecnología, que es también muy, muy importante, y es la biotecnología roja. Biotecnología roja. Entonces, lo colocamos allá como título. Biotecnología roja. ¿Quién es de esta biotecnología? ¿Cuál era la aplicación, digámoslo así, de esta biotecnología roja? ¿De los medicamentos? Ok, muy bien. La biotecnología roja se aplica a todo lo que tiene que ver con la parte médica, ¿sí? Con todo, es la biotecnología médica. Y se enfoca en la fabricación, elaboración, producción, no solamente de medicamentos, también de hormonas, también de algunas eh, terapias que necesita el organismo, pues para avanzar, digamos, en términos médicos cuando hay alguna enfermedad. Entonces, ¿qué tiene que ver con enfermedades infecciosas, con sus vacunas? Em, para producir antibióticos, vacunas más seguras, nuevos medicamentos y también tiene que ver con los diagnósticos de algunas enfermedades y demás. En este momento, en auge, la biotecnología roja, ¿no? Está a prueba de este tipo de biotecnología con todo el tema de COVID-19, ¿sí? El trabajo, digamos, que se está haciendo desde esta biotecnología es muy arduo porque hay que hacer una gran cantidad de cosas, mirar el virus, analizarlo, determinar su genética, desde esa genética mirar, bueno, qué puede servir para contrarrestarlo. em, en fin, bueno, obviamente no es la única enfermedad, ¿no? Hay muchas en las cuales se está trabajando en analizar como generalmente los microorganismos, los patógenos que lo están produciendo, pero pues en este momento, como les decía, de manera particular, el SARS-CoV-2, que es el virus que produce finalmente pues este proceso, toda esta enfermedad y todas estas afecciones que estamos viviendo en este momento. Ahora, dentro de la biotecnología roja, pues hay muchos aspectos. La producción del antibiótico. Los antibióticos se ha encontrado, por ejemplo, que ellos provienen de los hongos. Entonces, el hongo Penicillium notatum fue el primer hongo que se estudió
y produce y se encontró que a partir de él se genera la penicilina. La penicilina es uno de los antibióticos de pronto más usados para infecciones de gama media, más o menos. Entonces se puede utilizar la penicilina. Habíamos hablado de la insulina, en alguna ocasión les expliqué cómo a partir de la insulina del cerdo se produce insulina para las personas diabéticas, eh, insulino dependientes. El desarrollo de vacunas. En esta parte de las vacunas nos vamos a enfocar más adelantico. Vamos a hablar de los tipos de vacunas. Hay muchas personas o hay personas en el mundo que son detractoras de las vacunas, es decir, dicen que no están de acuerdo con el uso de vacunas. Sin embargo, se ha comprobado que sin el uso de vacunas hay enfermedades que atacan al ser humano y que se mantienen ahí, son infectocontagiosas, ¿sí? Como por ejemplo, dado el caso de la tuberculosis, el caso del polio, el caso de la difteria, de la tosferina, son una cantidad de vacunas que nos colocan a nosotros desde pequeñitos para no adquirir este tipo de enfermedades. Y sin embargo, hay gente que se rehúsa o por desconocimiento, o por, bueno, no sé, tantas cosas, no lo hacen y quedan expuestas a este tipo de virus y de bacterias. ¿Están en el ambiente? Claro que están en el ambiente. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos, gracias a las vacunas, las defensas para ese tipo de ataque de alguno de estos microorganismos. ¿Qué es lo que pasa cuando no se genera la vacuna? Pues que puede que usted no genere las defensas. Y en el momento de que llega la enfermedad, pues obviamente le va a dar algunas con consecuencias mínimas, como por ejemplo, en el caso del sarampión, de la varicela, ¿sí? Dura 15 días para una persona pues que esté en buenas condiciones y que se cuide. Para el que no, puede ser mortal. Entonces, es importante, muy, muy importante esta biotecnología. Sí, también aplica la vacuna del papiloma humano. Frente a eso se generó una polémica hace unos años con respecto a los efectos secundarios de esta vacuna. Sin embargo, la vacuna se sigue aplicando. Si ustedes van a una EPS, eh, usted firma la autorización y perfectamente le pueden aplicar la vacuna. Y es importante porque de todas maneras el virus del papiloma humano que genera el cáncer y sobre todo el cáncer de cuello uterino, porque es que hay muchos tipos de virus de cáncer, no todos eso no aplica para todos los virus, aplica para, sí, son 2 dosis de la vacuna. Es la misma vacuna, pero se aplica en 2 dosis, es decir, se hace un refuerzo para que el organismo genere los anticuerpos necesarios. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, ahorita más adelante cuando veamos vacunas o en la próxima clase no alcanzamos el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que, o sea, ¿por qué razón no vamos a generar en ocasiones con una sola dosis eh, la, la, los anticuerpos que vamos a necesitar? Por eso es que, por ejemplo, hay vacunas que se aplican varias veces. Hablando, por ejemplo, de la vacuna de la polio. ¿Sí? La vacuna de la polio se le aplican a uno, le aplican como 5 refuerzos de esa vacuna. ¿Por qué? Porque se necesita para poder generar la cantidad de anticuerpos en el momento en que llegue la enfermedad. Por eso sí es necesario aplicarse todas las dosis. ¿Sí? Si usted no se aplicó la primera y de pronto no se aplicó la segunda, pues tiene que hacerlo, porque es que eso le va a garantizar, ¿cierto? Que su organismo genere los anticuerpos suficientes para la defensa contra esa enfermedad. Entonces, es muy importante manejar todos los aspectos de la biotecnología roja, o sea, de la forma, por ejemplo, de los antibióticos. Les decía yo la vez anterior, un antibiótico le dicen a usted tómeselo cada 8 horas o cada 12 horas, y hay personas que se acuerdan cada 15 días que se tienen que tomar la pastilla. Entonces, eso ya no sirve para nada, ¿sí? Si usted se tomó las primeras juicios y después, ay, ya me siento bien, que es lo que generalmente pasa, la persona al cabo de 2, 3 días ya se siente bien. Y como le dicen, tómese las 7 días, pues ya no la necesito porque ya estoy bien. Y pierde la rigurosidad. Y resulta que ya el antibiótico, después cuando usted se lo quiera tomar porque tuvo una recaída, ya no es efectivo, ¿sí? Ya no es efectivo. Entonces, ahorita, por ejemplo, pues, ¿qué se está esperando? Obviamente la vacuna
contra este COVID-19. Y pues la idea es que mientras, o sea, mientras no exista una vacuna, ahorita con todo el relajamiento que están dando de las normas y todo eso, no diga, ay, ya podemos salir, ya podemos hacer tales cosas, cuando todo el mundo se relaja con respecto a una situación de estas y más sobre todo aquí en Bogotá que hemos visto como todas digamos, la mayor cantidad de perjuicio con respecto a este COVID en todo el país. Eh, o sea, realmente decían algo que en las noticias muy importante, o sea, las restricciones se acabaron, pero la pandemia no, el COVID no ha desaparecido y tampoco tenemos una vacuna. Entonces, son cosas que como que le dicen a uno, venga, hay que seguirse cuidando, hay que seguir, hagamos de cuenta que no quitaron la cuarentena, porque eso va a depender, ya es del cuidado que tenga cada persona. Entonces, y esperar el proceso hasta que puedan hacer la producción, porque eso no es tan fácil. Yo creo que los que han escuchado noticias se han dado cuenta que esto requiere de tiempo, que requiere de pruebas y más pruebas y más pruebas. Están en las pruebas en humanos, tienen que mirar que funcione, tienen que mirar que no tenga efectos secundarios que sean perjudiciales para las personas. ¿Sí? Porque bueno, que el efecto secundario sea una fiebre, listo, no hay problema. Que el efecto secundario sea debilidad o sea dolor o sea hinchazón, listo, no hay problema. Pero si el efecto secundario afecta a un órgano vital, ya la cosa es distinta. Entonces, todo eso es parte de la biotecnología roja. Es una de las biotecnologías más importantes porque pues tiene que ver con nuestra vida, con nuestra salud. Ahora, dentro de la biotecnología roja hay unas ventajas y unas desventajas como en todo. ¿Cuáles son las ventajas? Pues puede mejorar la calidad de vida, mejora la nutrición, porque también hay ciertos suplementos que se producen a partir de de esta biotecnología, previene las enfermedades, sí, porque hay algunas circunstancias de diagnóstico o pruebas diagnósticas que nos van a ayudar a hacer prevención, como por ejemplo lo que les decía, las vacunas, me va a prevenir una enfermedad. ¿Y qué desventajas? No se sabe cómo puede reaccionar el organismo a este tipo a estos tipos de medicamentos. Entonces, no todas las personas reaccionan de la misma manera. Entonces, hay un medicamento que a mí me sirve y el otro, ay, no, yo cuando tuve tal cosa me tomé esto y el otro va y se lo toma y se gana un tremendo problema porque su organismo reacciona de una manera diferente. Para eso fueron los exámenes médicos, los exámenes de diagnóstico, los exámenes de laboratorio. Entonces resulta que usted tiene una condición diferente a la de la otra persona y por eso le dicen a la gente que no se automedique, porque ahí pueden venir las consecuencias. Y en algunos casos no van a ser muy efectivos. Hay medicamentos que no son realmente muy efectivos para determinadas cosas. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, uno va a la EPS y le dan acetaminofén, amoxicilina y loratadina, que esas son las que más a veces no sirven porque lo que tiene la persona no se soluciona con acetaminofén o con loratadina o con amoxicilina. Entonces tienen que ir más a fondo. Entonces no siempre van a ser efectivas las medidas de algunos alimentos con respecto a esto. Bueno, entonces ya por tiempo no alcanzamos a ver más de esta biotecnología. En la próxima clase, el próximo viernes, si Dios lo permite, entonces hablamos del resto de características de la biotecnología roja. ¿Listo, chicos? Entonces, que tengan un excelente resto de día, que Dios los bendiga y nos vemos ahora más tarde en clase de química. Chao a todos. Chao, profe.